Los huesos que conforman al cráneo son 8 en total. Hueso frontal se localiza en la frente, hueso occipital se ubica en la región de la nuca, huesos fenoides y etmoides forman parte de la base craneal, 2 huesos parietal y 2 huesos temporal, que están localizados cercanos al conducto auditivo. Los orificios y agujeros de la base del cráneo se encuentran en 3 fosas, anterior, media y posterior. En la fosa anterior se encuentran 4, agujero ciego, foramen etmoidal anterior y posterior y orificios de la lámina cribosa. En la fosa medial se encuentran 8, agujero óptico, hendidura esfenoidal, orificio redondo mayor, orificio oval, agujero redondo menor, orificio rasgado anterior, hiato del nervio petroso mayor y conducto carotídeo. En la fosa posterior tenemos 5, conducto auditivo externo, agujero magno, orificio yugular, conducto hipogloso y conducto condíleo. Meninges. ¿Qué son las meninges? Son las tres membranas de tejido conjuntivo que recubren el cerebro y la médula espinal. La principal función de las meninges, así como del líquido cefalorraquídeo, es proteger el sistema nervioso central. Clasificación: paquimeninges, meninges duras, donde podemos encontrar la dura madre, y la leptomeninges, meninges blandas, donde podemos encontrar el aracnoides, la pia madre. Dura madre. Se puede describir como un tejido conjuntivo fibroso y fuerte. Esta es la más superficial, existen dos de esta, craneal y espinal. La dura madre craneal se divide según la superficie en interna o externa. Existen dos capas. La perióstica es una capa parietal externa, se adhiere al cráneo, forma del periósteo, y la meninge interna. Contacta con la aracnoides. Aracnoides. Es una membrana vascular. Es la segunda capa de la meninges en la que se encuentra el espacio leptomeningio o espacio subaracnoideo en donde circula el líquido cefalorraquídeo. Vía madre. Membrana transparente y delgada adherida al tejido cerebral. Lámina de fibroblastos planos modificados que se adosan a la superficie del encéfalo y la médula espinal. Aloja los vasos a los que rodea continuamente para continuar con sus capas periovasculares. Entre las células de la pia madre y el tejido nervioso existen pequeñas fibras de colágeno y elastina. Formación del líquido cerebroespinal, conocido como LCR, es un líquido de color transparente que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo y los ventrículos cerebrales y el canal medular central, sumando un volumen entre 100 y 150 en condiciones normales. La división de la formación de la LCR es la siguiente: pleuxal, 70% en los plexos coroideos, extrapleuxal, 30% en el apéndimo. Se produce aproximadamente unos 500 mililitros de LCR, 20 mililitros por hora, por un recambio de 3 veces por día. Circulación comienza en los ventrículos laterales, se dirige al tercer ventrículo mediante los agujeros de Monro y transcurre hasta el cuarto ventrículo. Por último, fluye al conducto ependimario de la médula espinal a través del óvex. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro, es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Esta se divide en lóbulos y cada lóbulo se encarga de funciones distintas ante actividades con una estructura determinada. El lóbulo frontal es importante para las funciones cognitivas, mientras que el lóbulo parietal procesa la información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. Por lo tanto, el lóbulo occipital es el responsable de la visión y por último, el lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con sensaciones del gusto, oído, la vista y el tacto. Tiene 3 hemisferios, anterior, posterior y flóculo ondular. En la parte superior vamos a encontrar lóbulo medio, lóbulo anterior, cara superior del vermis, culmen, fisura primaria, declive y fisura horizontal. En la vista inferior vamos a encontrar lóculo, úvula, nódulo, lobulillo central, amígdala, pedúnculo cerebroso medio, lobulillo disgástrico, lobulillo semilunar inferior, túber y pirámide. Empezaremos con el tálamo. En el tálamo podemos encontrar cuerpo calloso, cabeza, núcleo caudado, ínsula, núcleo lentiforme, tercer ventrículo, ramo posterior, cápsula interna, tálamo, cola, núcleo caudado, cuerno posterior, ventrículo lateral, hipocampo, formix y cuerno anterior, ventrículo lateral. El tálamo lo podemos encontrar en un corte coronal del cerebro a nivel del tálamo, y ahí vamos a encontrar cuerpo calloso, asta frontal del ventrículo lateral, núcleo caudado, tálamo, sustancia negra, núcleo rojo, piel del pendículo cerebral, cuerpo mamilar y región subtalámica, que es el sitio de ubicación del núcleo subtalámico. El subtálamo lo podemos encontrar en un corte coronal del cerebro a nivel del tálamo, y ahí vamos a encontrar cuerpo calloso, asta frontal del ventrículo lateral, núcleo caudado, tálamo, sustancia negra, núcleo rojo, piel del pendículo cerebral, cuerpo mamilar y región subtalámica, que es el sitio de ubicación del núcleo subtalámico. El tálamo se compone por núcleos preópticos, núcleos paraventriculares, área hipotalámica anterior, núcleo supraóptico, área hipotalámica dorsal, núcleo dorsamedial, núcleo ventromedial, área hipotalámica posterior, área hipotalámica lateral y cuerpo mamilar. El tálamo es la parte más dorsal y posterior del diencéfalo. Esta se puede dividir en las glándulas pineal y en los núcleos abanulares y avénula. La glándula pineal es principalmente una glándula secretora cuyas secreciones se han caracterizado mejor por desempeñar un papel en los ritmos circadianos. El circuito mejor caracterizado que vincula los núcleos avenulares implica aportes de región híbridas del cerebro anterior y salidas a regiones dopaminérgicas en el mesencéfalo.
El cuerpo estriado es una región subcortical que pertenece al prosencéfalo, siendo la principal vía de entrada de información hacia los ganglios basales y participa en la modulación del movimiento. Incluye el núcleo caudado que se encuentra cerca del tálamo y tiene forma de C dividida en cabeza, cuerpo y cola. El putamen, situado en el telencéfalo, y el globo pálido que presenta axones bien melanizados y controla y ajusta el tono muscular. El encéfalo es irrigado por 4 grandes arterias que emergen desde la aorta, ascendiendo por el cuello hasta finalmente penetrar el cráneo. La arteria carótida común sube por la parte frontal del cuello y la arteria vertebral sube por la espalda, lo que forma parte de su trayecto ascendente, y esta a su vez está protegida dentro de la columna cervical. La arteria carótida común se divide en 2 ramas: arteria carótida externa, que es la que nutre las estructuras extracraneales, y arteria carótida interna, que atraviesa el cráneo para proporcionar sangre a la mayor parte de la parte anterior del encéfalo. No olvidemos que la arteria vertebral entra en la cavidad craneal uniéndose para formar un tronco común que llamamos arteria basilar, que irriga el encéfalo y el tronco del encéfalo. Las delgadas paredes de las venas cerebrales no tienen capa muscular ni válvulas, salen del encéfalo y se ubican en el espacio subaracnoideo. Después atraviesan las capas aranoidea y meningea de la dura madre y drenan hacia el seno craneal. El sistema de drenaje venoso del cerebro está compuesto por un sistema superficial y un sistema profundo. Ambos sistemas fluyen hacia el sistema de recolección de senos paranasales. Este sistema de recolección eventualmente drena sangre del cerebro a la vena yugular interna, dejando el cráneo a través del agujero de la vena yugular. Una pequeña parte de la sangre sale del cráneo a través del seno dural y las venas del cuero cabelludo, las venas dobles y la anastomosis entre las venas. También debemos destacar que las venas no suelen ir acompañadas de arterias en su trazo, sino que se ubican en la superficie del hemisferio cerebral, a diferencia de las arterias que se encuentran en el fondo de las fisuras. Canales son 12 pares que transmiten información entre el encéfalo y los sentidos. En el par número 1, olfatorio, tiene su origen real en los órganos del sentido del olfato. En el 2, óptico, transmite toda la información visual al cerebro. 3, oculomotor, controla los movimientos de los músculos de los ojos. 4, patético, función motora e inerva el músculo oblicuo superior del ojo. 5, trigémino, su principal función es la masticación. 6, abductor, inerva el músculo recto lateral. 7, facial, se relaciona con el sentido del gusto y expresiones faciales. 8, estatoacústico, función auditiva y equilibrio. 9, glosofaringeo, reflejos de deglución e inerva a la glándula parótida. 10, vago, se encarga de la deglución, respiración y fonación. 11, accesorio, se encarga de los movimientos de la cabeza y los hombros como el esternocleidomastoideo y trapecio. 12, hipogloso, movimientos de la lengua y articulación de los sonidos.